Bienvenidos a la serie de videos de introducción a la econometría. El día de hoy continuaremos con la regresión lineal múltiple y abordaremos algunos detalles muy importantes que tienen que ver con los supuestos detrás del modelo. Si ustedes se remontan a los videos del inicio, el video 3 o el video 4, ahí se habla de los supuestos que uno debe tener para que las estimaciones que se practiquen tengan alguna relevancia de tipo estadístico. Lo mismo sucede cuando uno trabaja con las expresiones vectoriales y matriciales de mínimos cuadrados ordinarios. También es necesario reconocer de que hay ciertos supuestos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, un supuesto que no causó mucha discusión, que fue fácilmente entendido, es que el valor esperado de las perturbaciones es cero. Se recuerdan que esa misma expresión se podía obtener de manera condicional, es decir, el valor condicional de cada perturbación dado un valor específico de las variables dependientes nos daba cero, pero también para todas las x era válido el resultado. Cuando nosotros hablamos en términos matriciales, eso también se cumple. Es decir, es válido preguntarse qué condiciones deben existir para que nuestro estimador B sea un estimador insesgado. Para eso, simplemente nosotros partimos de la expresión donde tenemos que B es igual a X transpuesta por X multiplicado por X transpuesta por Y. Siguiente paso, algo muy sencillo, si ustedes van al video inmediatamente anterior, se pueden dar cuenta que la variable Y se puede escribir como X transpuesta más el término de perturbación, que es lo que se ha hecho en la segunda línea. Y entonces tenemos ya una expresión con la cual podemos trabajar. Aquí es importante que esto se trabaje de manera individual con papel y lápiz, pero para motivos de exposición, desen cuenta ustedes qué sucede al hacer esta multiplicación matricial. Desen cuenta que este elemento de aquí, olvidándose de este paréntesis, es igual al elemento del lado izquierdo. Si ustedes tienen cualquier matriz A inversa y la multiplican por sí misma, esto les tiene que dar la matriz identidad. Esa es una propiedad de las matrices que ustedes han tenido que repasar por su cuenta. Esta matriz identidad multiplicada por beta nos otorga o nos responde simplemente el vector de coeficientes. Entonces, repitiendo, tenemos nuestra estimación de parámetros, tenemos nuestra relación poblacional, sustituimos Y por la relación poblacional, luego hacemos la multiplicación de matrices y terminamos con la expresión que está en la última fila. El último paso que hay que hacer para probar todo esto es tomar un valor esperado. Si ustedes toman un valor esperado, es importante distinguir cuáles son variables aleatorias y cuáles son variables deterministas. En este caso, beta son los parámetros poblacionales, no están cambiando. El valor esperado de algo que no cambia es la cosa que estamos estimando. Entonces, el valor esperado de beta, que no cambia, es beta. Y luego tendríamos que aplicar el valor esperado a toda la expresión que tenemos acá. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de toda esa expresión tienen ustedes las x's y el vector de perturbaciones. Las x's, una vez ustedes han obtenido una muestra, son variables que no están cambiando. Por supuesto, hay que explicarlo. Si ustedes tienen una población y no han metido la mano todavía en la población para sacar una muestra, las x's pueden ser cualquier cosa. Pero una vez ustedes han metido la mano en la urna y han sacado un conjunto de datos, esos datos ya son los que son y son fijos. Si uno procede a tomar un valor esperado sobre una combinación lineal de datos que no están cambiando, finalmente todo esto termina resumiéndose a tomar el valor esperado del vector de perturbaciones. Pero ya hemos dicho que uno de los supuestos de nuestro modelo es que este vector de perturbaciones tiene un valor esperado igual a 0. Y entonces de esa cuenta se cumple con el supuesto de que nuestro estimador B es un estimador insesgado del vector de coeficientes beta. Esto es algo muy sencillo que aporta muchísimo, por eso se pide al estudiante que en su trabajo individual haga esta comprobación y sobre todo que repase dos conceptos, el concepto de multiplicación de matrices y el concepto de valor esperado. Y por supuesto que asocie esos dos conceptos con calcular valores esperados o incluso varianzas cuando estoy trabajando con datos matriciales. Además del supuesto de que los
del valor esperado de los errores es igual a 0, o que el coeficiente B es un estimador insesgado de los coeficientes beta, hace falta hacer supuestos acerca de la varianza de nuestras estimaciones. Para hacer la varianza de nuestras estimaciones, nosotros tenemos que utilizar la expresión que tenemos en la última línea de este slide. Voy a hacer una pequeña transformación que no tiene que sorprender a nadie. Simplemente ustedes pasen el vector beta del lado izquierdo y quédense con la siguiente expresión. Y luego, con ella, vamos nosotros a trabajar para poder establecer una expresión de cómo nuestro estimador B se distribuye alrededor de nuestro estimador beta. Es decir, para poder hablar nosotros de los errores de estimación, de las varianzas, de las desviaciones estándar de cada uno de los coeficientes, tenemos que saber cómo nuestros coeficientes estimados, dependiendo de la muestra que saquemos, se distribuyen alrededor del verdadero valor. Para eso necesito saber esta diferencia, esta distancia, la distancia entre mi estimación y el verdadero valor, el valor poblacional. Tomando esto en cuenta, el siguiente paso básicamente es parecido a lo que hicimos antes. Habría que pensarse, bueno, entonces hay que conseguir sumas de cuadrados. Recuérdense, las varianzas tienen que ver casi siempre, son transformaciones de sumas de cuadrados de errores. Aquí también tendríamos nosotros una especie de error, un sesgo. ¿Qué tan cerca está nuestra estimación del verdadero valor? Hay que pensar en cómo tomar esta expresión y transformarla en algo como una suma de cuadrados para luego calcular una varianza. Eso es lo que vamos a hacer en un momento. En este slide hay un tema bastante sencillo, pero que es importantísimo que cada uno de ustedes en su casa se convenza por sí mismo haciendo la comprobación con papel y lápiz. Si ustedes concentran su atención en la primera línea de este slide, se van a dar cuenta de una expresión bastante compleja, bastante complicada. Lo complejo tiene la capacidad de la adaptación, lo complicado no. Tiene muchos elementos y dice, a simple vista no dice nada, pero si ustedes vuelven y miran la expresión que teníamos, lo que hemos hecho acá es básicamente tomar la diferencia entre la estimación que logramos y los verdaderos valores y multiplicarlos por esa misma expresión transpuesta. Esto finalmente nos da una especie de suma de cuadrados y lo que hacemos sobre eso es sacar un valor esperado. No tenemos el tiempo, ni es el propósito de estos videos ir sobre ese tipo de detalles. Eso es lo que se espera que ustedes hagan en sus tareas o es lo que se espera que ustedes consulten en las tutorías personalizadas que se ofrecen como parte de este modelo educativo. Pero, en términos muy concretos, para quien ya está familiarizado con el concepto del valor esperado, podría darse cuenta que aplicarle el valor esperado a esta expresión implica aplicarle el valor esperado a esta expresión. Ahora, aquí, por las razones similares que hablamos antes, se pueden dar cuenta fácilmente que todas las expresiones que hay son expresiones que tienen que ver con los datos que extraímos de la población, datos que son fijos. Y si algo está fijo, no cambia. Y si no cambia, entonces en términos del valor esperado, sabemos que el valor esperado de una constante es la constante. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de estar calculando nosotros, haciendo cálculos súper complicados de constantes. Simplemente el promedio de 2, 2, 2, 2, 2, el promedio simple es 2. Eso es lo mismo que uno hace en este caso. Entonces, si uno aplica el operador valor esperado, y es crucial que ustedes por su cuenta se familiaricen con la palabra operador, porque así como hay operador valor esperado, también hay operador rezago, operadores matemáticos de otro tipo. Si uno utiliza el operador, finalmente donde va a caer toda la operación es sobre esta expresión, U transpuesta por 1. Y eso nos lleva a la expresión que tenemos en la matriz. El valor esperado de este componente, es igual al componente de la matriz. Es decir, es equivalente a tomarle el valor esperado a los errores al cuadrado para cada una de las variables explicativas y para cada uno de los momentos en el tiempo, si es que fueran datos ordenados en el tiempo. Y, por otro lado, cuando estamos fuera de la diagonal, recuérdense, la diagonal de la matriz equivale a tomar el valor esperado de la multiplicación de los errores de un momento en el tiempo
con los errores de otro momento en el tiempo. Entonces pueden ver ustedes aquí cómo hay una cuestión que aparentemente pudiese ser complicada, porque uno diría, ok, aplicar el operador valor esperado implica tener que aplicarlo sobre una matriz que tiene dimensionales bastante grandes. Se pueden dar cuenta, tiene T columnas por T filas, y para cada uno de los elementos yo tengo que venir y tomar un valor esperado. Es decir, tomar el valor esperado para el error al cuadrado para la primera observación, tomar el valor esperado para el error calculado de la segunda observación, luego tomar el valor esperado para la multiplicación del error de la primera observación con el error de la segunda observación. Esto potencialmente puede ser complicadísimo. No obstante, uno de los grandes supuestos que tenemos nosotros con el modelo más sencillo es que todo esto que está aquí se puede reducir a esto que ustedes miran acá. Es decir, esta complicación sigue, la de las X's, pero esto básicamente se disuelve en la expresión que tenemos acá. Y eso es algo bastante sencillo, muy poderoso, que nos sirve como punto de comparación, y luego vamos a ver qué pasa cuando no se cumplen esos supuestos. Este supuesto que ustedes ven ahí básicamente se llama el supuesto que está detrás de la matriz varianza-covarianza y que tiene que ver con la dispersión de los datos a lo largo del tiempo y cómo los datos se relacionan entre ellos en cada uno de los distintos puntos que uno tiene. ¿Qué significa cada uno de los componentes? Hagamos un pequeño repaso. Los componentes que están sobre la diagonal de la matriz coinciden o se conocen como la varianza de los errores para cada observación. Ese es el nombre que le hemos dado. Los elementos que están fuera de la matriz se conoce como la covarianza entre las observaciones XY y XJ. Como pueden darse cuenta, hay una covarianza entre elementos que están unidos uno inmediatamente al otro y hay covarianza entre elementos que están lejos uno del otro. Por supuesto, estamos suponiendo que todos los que ven estos videos conocen el término covarianza y saben a qué se refiere. En términos muy generales, como un apoyo a quienes nos ven, la covarianza tiene que ver con, como su nombre lo dice, como una variable cambia en relación a la otra. Es una medida en promedio de qué tanto están dos variables relacionadas. La covarianza es uno de los insumos que sirve para calcular luego el coeficiente de correlación. Pero es importante llamar a las cosas por su nombre y estos componentes son importantísimos. Y finalmente, el último es el supuesto que nosotros tenemos sobre el valor esperado de esta matriz. El valor esperado de esta matriz, finalmente, gracias al supuesto, no necesitamos hacer estos cálculos que pueden tomar mucho tiempo, pueden ser complicados, sino simplemente lo que tenemos que hacer es invocar el supuesto y decir que todo esto que está aquí, toda esa matriz, finalmente termina siendo resumida por una matriz identidad, que por supuesto tiene las mismas dimensionales, T por T, es decir, la cantidad de observaciones por la cantidad de observaciones, y multiplicada por una constante. Esta constante, básicamente, lo que va a venir a hacer es a simplificarnos la vida, porque nos va a decir, aquí en lugar de estar calculando varianzas para cada momento, simplemente vamos a tener un número. Y aquí en lugar de estar calculando covarianzas, simplemente vamos a poner 0. Eso lo vamos a ver en un momento cuando cambiemos de diapositiva. Resumiendo los conceptos que hemos trabajado hasta este momento, vamos entonces a enfatizarnos en la siguiente diapositiva. Vale decir que recomendamos pero muy fuertemente que por favor asistan a las tutorías con los profesores y los auxiliares que están disponibles para este caso. Y por supuesto que también hagan las tareas y los trabajos correspondientes, tanto los que tienen solución que ustedes pueden encontrar en cualquier momento en el internet, como también los que no tienen una solución que son creación nuestra. Volviendo entonces a las condiciones que deben existir para poder inferir un valor de beta, habíamos dicho que toda la matriz aquella complicada se resumía a esta pequeña expresión. Expandamos un poquito esa expresión. ¿Qué significa sigma cuadrado por i? Muy sencillo. Sigma cuadrado por i significa que, como les mostré de alguna manera algo sucia la última vez porque rayé encima de algunas expresiones, significa que el valor esperado de nuestros errores, ¿sí?, es igual a una matriz que va a tener en la diagonal la varianza
de la estimación, una varianza, la varianza de la estimación. Y en los elementos que están fuera de la diagonal va a tener 0. Esto es una cuestión importante porque esto nos facilita la vida. Si se dan cuenta, ¿cuáles son los supuestos que hay detrás? Primero es que la varianza de los errores para cada observación es constante. Es decir, me equivoco, no me equivoco, o sea, el modelo no estima perfectamente la primera observación, tampoco la segunda, tampoco la cuarta. Hace lo mejor que puede, pero no es perfecto. Para cada una de esas hay un error, para cada una de ellas hay una varianza. Lo que estamos diciendo aquí es que la varianza para cada uno de esos puntos es igual. Eso se conoce como el supuesto de la homocedasticidad, igual dispersión. Y luego tenemos la gran ventaja y es que los elementos que están fuera de la diagonal son 0. Es decir que mi error de estimación de hoy no afecta a mi error de estimación de mañana o de pasado mañana o el error de estimación dentro de 10 años. Ese es otro supuesto importante porque eso nos permite eliminar efectos muy complejos que pudieran haber si es que mi incapacidad de estimar hoy se afecta también la incapacidad de estimar mañana y la de pasado mañana afecta la de anteayer. Entonces se podrían dar cuenta que ahí hay una especie como de telaraña que se iría construyendo que sería muy difícil de manejar. Que no quiere decir que no se pueda manejar, pero en este curso introductorio estamos haciendo los supuestos básicos que corresponden. Ahora, la pregunta que ustedes seguramente ya se están respondiendo y están empezando a bajar libros es de dónde saca uno este sigma o qué es este sigma. Bueno, este sigma no es nada nuevo. Este sigma ustedes ya lo han trabajado y tiene que ver con cómo se calcula para cada punto la dispersión de los datos. Déjenme en esta filmina simplemente ejemplificar lo siguiente. ¿Qué sucedería si la distribución de los errores no fuera constante a lo largo del tiempo? ¿Se recuerdan de la distribución de probabilidad condicional que hablamos en algún momento? Pues en lugar de tener distribuciones que siempre son iguales, tendríamos en algunas a veces estimaciones donde la distribución es muy puntiaguda y en otras donde la distribución es muy amplia y entonces nuestra estimación sería una estimación donde para cada una de estas habría un valor diferente. Lo que nos permite resolver este supuesto es calcular una sola varianza del modelo para los errores del modelo y aplicarla para todos los datos. Eso es una cuestión que facilita muchísimo porque de otra manera entonces habría que estar buscando un patrón de comportamiento determinado y además de la complicación que ella tiene, imponer algún patrón o permitir que fuera completamente libre. Esta sesión ha sido una sesión en promedio más difícil, diríamos, que las sesiones anteriores, pero vamos a resumir todo lo que hemos visto en la siguiente expresión. Nosotros partimos de querer estimar, querer conocer cuáles eran las condiciones que deberían existir para inferir un valor de beta. Partimos entonces de calcular la distancia que había entre nuestra estimación y los verdaderos valores. Luego partimos creando una especie de cuadrados, si se recuerdan, una analogía muy amplia. Luego aplicamos el valor esperado, llegamos a aquella expresión de hace un par de slides complicada y luego aplicamos el operador valor esperado. Y todo esto nos lleva a la expresión que tenemos acá. Sigma por I, la matriz de identidad, pero la puedo quitar, multiplicado por X transpuesta, X inversa. Eso que tenemos ahí, que es subrayado, es lo que se conoce como la matriz varianza-covarianza. La matriz varianza-covarianza tiene la siguiente forma. La matriz varianza-covarianza es una matriz que toma el elemento X transpuesta X inversa y lo multiplica por un valor fijo. Y de esa cuenta tiene uno entonces una matriz, nuevamente, donde en la diagonal tiene uno la varianza que va cambiando para cada uno de los elementos y fuera de la diagonal tiene uno las covarianzas. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Me refiero a que los elementos en la diagonal son la varianza de cada regresor. Es decir, son la varianza que permite realizar la prueba de hipótesis de cada coeficiente. Si me preguntaran a mí, hago una prueba de coeficiente sobre el primer regresor, B0, que estima a beta 0, yo me iría a este primer elemento. Si me dijeran, haga una prueba de hipótesis sobre el segundo regresor, yo me iría a este elemento. Y así sucesivamente. Es decir, cada una de estas varianzas son las varianzas de cada uno de los estimadores. Y entonces lo único que yo tendría que invocar es simplemente mi estimador para el regresor y luego ver el valor que corresponde en cada uno de ellos.
Por supuesto, ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que está afuera? Bueno, lo que está afuera es la covarianza entre las variables independientes. De alguna manera, eso lo que nos va a decir es que tanto mi x1 y mi x2 o mi x1 y mi x3, mi primer variable independiente con mi cuarta variable independiente, mi segunda variable independiente con la quinta, están relacionadas entre sí. Eso es un concepto muy importante porque a veces cuando están muy relacionadas pueden existir problemas en la estimación y este tipo de estructura de los datos revela información del problema que estamos haciendo. Entonces, resumiendo, la matriz varianza-covarianza es la expresión donde yo puedo obtener las varianzas para cada uno de los coeficientes, k coeficientes, k más un coeficientes, incluyendo la constante, sobre los cuales yo puedo realizar pruebas de hipótesis. Las desviaciones estándar o las varianzas salen de los elementos de la matriz que resulta de multiplicar el error estándar de la regresión por la expresión x transpuesta a x. Como pueden ver, esto no es nuevo, esta expresión había salido antes. Sigma cuadrado es simplemente la suma de los errores al cuadrado dividido n menos k menos 1. Hoy ya tiene sentido n menos k menos 1. N es el número de datos que tengo, el número de observaciones que tengo. K es la cantidad de variables independientes y 1 es por la presencia de una constante. Es decir, ahí es donde está el ajuste que se le hace a la varianza para que cumpla con todas las propiedades deseables. Simplemente sumamos los errores al cuadrado, los errores de estimación, y los dividimos dentro de los grados de libertad del modelo. Los grados de libertad del modelo, en términos generales, siempre va a ser la cantidad de observaciones, menos k, que es el número de variables independientes, menos 1. Esto aparentemente pudiera parecer un tema muy complicado, no lo es, pero se sugiere a los estudiantes y se enfatiza que hagan un trabajo con papel y lápiz para convencerse de que esto es así. Además, en el trabajo práctico, donde tengan que trabajar con datos y hacer las estimaciones, se darán cuenta entonces de cómo estas expresiones finalmente son calculadas por un programa estadístico. Pero por lo menos alguna vez es importante que los estudiantes hagan el cálculo a mano para que se convenzan a sí mismos que lo que hacen las máquinas, las computadoras, no es nada mágico ni esotérico, sino simplemente la aplicación de procedimientos y rutinas basadas en esta forma de pensar. Muchísimas gracias y este ha sido nuestra clase sobre los supuestos del modelo y específicamente sobre la matriz varianza-covarianza.